Estos procesos de acoso judicial en contra de los periodistas, Diego, normalmente lo que buscan cuando demandan a un periodista por daño moral es generar un acto de molestia y desgastarlo para normalmente forzarlo a abandonar una línea de investigación que les resulta, digamos, incómoda o incluso para mandar un mensaje de amedrentamiento al periodista y a otros periodistas que eventualmente quieran investigar este tipo de temas. Con la salvedad de que en mi caso yo lo que he hecho es investigar la corrupción dentro del Poder Judicial, con lo cual hoy soy víctima no solamente de Julio Scherer Ibarra y sus aliados políticos, sino también soy víctima también de los propios jueces y del propio Poder Judicial y de las fiscalías que tienen compromisos con este personaje. De manera que hubo una primera demanda donde Scherer utiliza a un medio de comunicación, un grupo empresarial más bien, que tiene un medio de comunicación, es Grupo Andrade, un grupo económico muy poderoso, muy beneficiado por el gobierno actual, que ha sido beneficiado con grandes licitaciones y contratos y que obviamente pues le deben favores al ex consejero. Entonces, esa primera demanda es por 15 millones de pesos. Es el Grupo Andrade a través del Heraldo Media Group. Son tres empresas las que me demandan por 15 millones de pesos, una cantidad que obviamente no tengo, que no he ganado en toda mi vida y que me privaría pues de todo mi patrimonio. Esa es una primera, que es una demanda que ya tendría que haberse resuelto en primera instancia, pero que el propio Poder Judicial de la Ciudad de México deliberadamente, que después de sesgar el proceso en mi contra, deliberadamente ha decidido no dictar sentencia. La justicia tiene sus tiempos y uno no tendría por qué estar esperando indefinidamente una sentencia judicial, pero lo que hacen es buscar un pretexto burocrático, decir que falta un papel, un documento para no dictar sentencia. Este es un primer caso. Luego después cae una denuncia ya digamos en el terreno penal, donde utilizan a una persona que yo menciono tangencialmente en el libro para demandarme a mí y a la editorial y solicitar que el libro sea retirado de todas las librerías de México, que se prohíba su venta y que se retire el libro de las librerías. Este proceso no lograron, digamos, que avanzara. Ok. Y al no lograrlo, pues el propio Julio Scherer ya interpone en mi contra una nueva demanda, también por daño moral, donde no acredita nada, digamos, para que un juicio por daño moral proceda, un caso, una demanda por daño moral, lo que hay que acreditar en contra del periodista es que hubo malicia efectiva, o sea, que el periodista a sabiendas de que algo es falso, lo dijo con el propósito específico de dañar. Y la demanda de Julio Scherer, que es muy larga, en realidad, pues no sustenta, no comprueba de ninguna manera que haya malicia efectiva. Se agarra de dos o tres aparentes errores menores para tratar de justificar que no hubo un trabajo periodístico diligente de mi parte, cuando en realidad se trata de errores humanos, errores menores, que no justificarían y que de ninguna manera generarían un daño reputacional en el ex consejero jurídico. Me gustaría hacer énfasis, si tú me lo permites, en cuando nos hablas de esta primera demanda y de cómo no avanza la justicia bueno, en los tribunales de la Ciudad de México, porque me parece que hay algo de ironía, que justamente algo de lo que señalas y explicas en el libro es cómo tienen este control de los tribunales en la Ciudad de México y que precisamente, de hecho, aunque es por computadora una especie de sorteo, que designa para cada caso con qué juez va a terminar. Curiosamente, siempre los casos en los que ellos tienen intereses, pues caen en manos de jueces con, no digamos que ellos los controlan, pero digamos Sí, con los sí, que ellos tienen jueces de relación, ¿no? concilio, claro. Y tú has pedido que el caso pase a la justicia federal.
Así es. y sin embargo sigue ahí atorado. Decías que por una cuestión de, bueno, jugando ellos con los tiempos, quieren seguirlo, mantenerlo ahí atorado. ¿Cuál Así crees es. que sea su intención al no dictar sentencia en esa primera, en ese primer juicio? Mira, yo estoy siendo víctima de un mecanismo abusivo, que es el mismo mecanismo que yo describí en este libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, donde lo que hacen es manipular el sistema de turnos. Entonces, se supone que el sistema de turnos es aleatorio y que los casos, hay un sistema de cómputo que los asigna a determinados jueces. Pero lo que hacen estos personajes que manejan el negocio de la justicia en México, un negocio corrupto, es dirigir los casos hacia ciertos jueces de consigna. ¿Y qué pasa? Yo en el libro soy muy crítico del Poder Judicial de la Ciudad de México, que es uno de los poderes judiciales más corruptos del país. De hecho, su titular, Rafael Guerra, aparece mencionado en 14 ocasiones en este libro con imputaciones muy concretas. Este magistrado, Rafael Guerra, que ya se religió una vez y que pretende reelegirse por una segunda ocasión, tiene un control político absoluto del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y lo ha hecho a través de jueces y magistrados que están ahí por ministerio de ley. Es decir, no son jueces en su mayoría titulares que hayan llegado por un concurso, sino que el propio presidente del tribunal, el magistrado Guerra, los nombra de forma discrecional, supuestamente por puestos de carácter temporal, pero que ya excedieron por mucho el tiempo en el que tendrían que haber desempeñado esas funciones de manera temporal. Entonces, estos jueces obviamente le responden al presidente del tribunal. Esto pasa en muchas entidades del país, pero en el caso de la Ciudad de México es particularmente escandaloso, porque entonces lo que se hace es que desde la presidencia del tribunal se dirigen estos casos, y en mi caso ha sido así, hacia jueces de consigna. ¿Qué pasó? La primera jueza que llevó el caso del Heraldo, Verónica Guzmán, aceptó, por ejemplo, que a mí se me practicara un peritaje psicológico para ver si estoy en condiciones de trabajar como periodista. Imagínate tú que un juez, a partir de un peritaje, decida si tú puedes o no hacer tu trabajo periodístico. ¿Cómo? Pues determinando, por ejemplo, si eres capaz de distinguir la verdad de la mentira, de separar tus emociones de tu trabajo periodístico, cosa que por cierto es una ridiculez, porque los periodistas, claro que tenemos emociones, subjetividades y Claro. posiciones propias que obviamente influyen en nuestro trabajo, no hay nada de malo en eso. Pero bueno, ese es un caso. Esta jueza, cuando llega el momento ya de dictar sentencia, inventa un pretexto, inventan un argumento para no dictar sentencia. Este es un caso. El caso más reciente, la demanda de Julio Cheribarra, cae en otro juez, que es el 30 de lo civil, que nada más y nada menos que estuvo involucrado en el caso Cruz Azul, que es uno de los casos de más corrupción que yo hablo en el libro. De hecho, le titulo La joya de la corona al caso Cruz Azul, Sí, por la enorme corrupción que hubo y la cantidad de corrupción que hubo de los propios jueces y magistrados de la Ciudad de México, del Poder Judicial local. Entonces, imagínate tú, ese juez que estuvo involucrado en el caso Cruz Azul, obedeciendo instrucciones y la línea del magistrado Guerra, obviamente, pues este juez no está en condiciones de hacer un trabajo imparcial. A esto hay que sumarle el hecho de que yo estoy denunciando a perdón, que quien está demandando, Julio Sheribarra, es un funcionario público federal. De manera que o sea, al ser un funcionario público federal, debiera ser el Poder Judicial Federal el que llevara este claro. caso. Pero Julio Scherer, como tiene control sobre el Poder Judicial de la Ciudad de México, ha presentado la demanda ante el Poder Judicial local la ha admitido, cuando en realidad tendría que ser llevado en una instancia federal. Y pues eso es lo que está peleando mi abogado en este momento. Otro caso, o mejor dicho, otro punto que me parece interesante, en el libro dices que pues, Julio Scherer jugaba en ese momento con el poder que te da el estar dentro de un gobierno federal, pero que en el camino había hecho muchísimos enemigos, mencionas algunos casos, y que en algún momento ellos evidentemente pues iban a buscar la revancha, ¿no? Que de hecho Julio Scherer
tenía, y yo me imagino que todavía tiene, seguridad privada que ha contratado. Y te lo pregunto porque hace un par de semanas, si mal no recuerdo, estuviste ya, por ejemplo, con Leo Zuckerman en Foro TV, y previo a eso Televisa sacó una investigación también relacionado con casos de corrupción de Julio Scherer. ¿Tú crees que ha comenzado también ya, o que van a comenzar ya, esos enemigos que hizo en el camino, pues a tratar de cobrar venganza? Yo creo que sí, porque Julio Scherer Ibarra lo que hizo al instrumentar este mecanismo de extorsión y tráfico de influencias, que por cierto, el primero que lo develó no fui yo, no fui yo como autor de este libro Traición en Palacio, sino el abogado Pablo Díaz Gargari. Entonces, ni siquiera fui yo el primero en hablar de este tema. Y bueno, hoy ya esto cada vez es más conocido. Y como bien dices, pues Televisa ha sacado una investigación, un reportaje muy amplio en el que describe este mecanismo de presión, de tráfico de influencias, de extorsión a distintos empresarios. De manera que lo que está sacando hoy Televisa en estas investigaciones, pues es lo que de alguna forma yo vine a revelar en este libro. Claro. Entonces, cada vez es más la información que hay sobre Julio Scherer Ibarra, cada vez son más las imputaciones que se le están haciendo, no solo las denuncias que tiene en la Fiscalía General de la República y las carpetas de investigación que tiene abiertas, sino también pues los señalamientos que se le están haciendo en los medios de comunicación. A mí me resultaría interesante ver si Julio Scherer Ibarra se va a atrever, por ejemplo, a demandar también a Televisa, que ha sacado estas investigaciones, o si su estrategia solamente es, digamos, intimidar a personas que tienen menos poder que él, como es el caso, pues, de este periodista. Y otro tema, digo, porque aparte este segundo libro habla, o se adentra ya mucho en Arturo Saldívar, pero Arturo Saldívar aparece desde Traición en Palacio, entiendo, no entiendo, perdón, recuerdo que es de hecho Julio Scherer el que lo promovió, ¿no? Como presidente de la Corte, y no recuerdo si dices que se lo presenta AMLO, pero digamos, interviene Julio Scherer ante AMLO a favor de Arturo Saldívar. ¿Y crees que vaya a haber posteriormente o que se vaya a sumar también a esta persecución en tu contra en algún momento Arturo Saldívar? Pues es probable que Arturo Saldívar ya sea parte de la persecución en mi contra, porque yo documento, por ejemplo, en este nuevo libro, El Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, donde me centro en la figura de Saldívar eh, y la relación con Julio Scherer, tema del cual hablé en mi libro anterior. Sí. Y como te decía, en este libro yo documento la relación que hubo, por ejemplo, entre Arturo Saldívar y Carlos Alpizar con justamente con el Heraldo, con este grupo mediático empresarial, el Heraldo de México. De manera que es probable que en la primera de las demandas ya estuviera la mano, digamos, de Arturo Saldívar promoviendo estos juicios en mi contra, porque pues también en el libro anterior fue señalado Arturo Saldívar. ¿Crees, y digo, perdona que brinque tan rápido de los temas, pero es por el tiempo? Tú dijiste, traición en Palacio se lo enviaste al presidente, bueno, al expresidente López Obrador, y no obtuviste respuesta. Me parece que esto lo platicamos cuando te entrevisté aquí en Durango. Este nuevo libro, ¿se lo hiciste llegar de alguna manera a la presidenta? No, este nuevo libro no lo hice llegar a nadie antes. He sido muy cuidadoso en estas investigaciones porque las presiones que he enfrentado son muy fuertes. He enfrentado amenazas por correos electrónicos. Han intentado ya entrar al edificio en el que vivo. Esto fue el año pasado. He sido despedido de varios medios de comunicación en los cuales trabajaba. Entonces fui muy discreto en la elaboración de este segundo libro del Ministro del Poder, justamente para cuidarme en mi integridad como periodista, en mi profesión, en mis trabajos, de manera que no tuve, digamos, esta tensión de enviárselo antes a la presidenta de la República, como sí hice en el caso de traición en Palacio con el presidente López Obrador. Tú has hablado en varias entrevistas de que seguramente la presidenta es muy consciente del tipo de personaje que es Arturo Saldívar
y también dices que ella seguramente, bueno, no dices seguramente, pero dices que la presidenta es más dura que el propio Andrés Manuel para combatir la corrupción. ¿Tú crees que ha influido en que al final del día, en este momento, Arturo Saldívar, desde el inicio de la presidencia, pasó a estar pues totalmente en las sombras? Digo, recuerdo su aparición para ir a votar en la elección judicial, pero antes de eso y después de eso, pues la verdad es que ha sido nula su aparición. ¿Crees que tenga que ver el que la presidenta en efecto sea consciente de todo esto? Sí, de hecho, en el último capítulo, el capítulo 16 del Ministro del Poder, yo narro cómo es que en este último proceso de elección judicial, Claudia Sheinbaum terminó por tener muy claro quién es Arturo Saldívar. Y esto ha llevado a que Arturo Saldívar sea marginado políticamente. Sigue teniendo un puesto en la presidencia de la República, pero su influencia política es muy menor. Hay que recordar que en la 4T no importa tanto el cargo como el encargo, Claro. y hoy el encargo de Arturo Saldívar es mínimo, es un personaje políticamente marginado, políticamente castigado, y esto es en buena medida porque Claudia Sheinbaum tiene muy claro que Arturo Saldívar es un hombre de poder, que tiene su propia agenda, y fue muy claro esto en la última elección, donde a pesar de que se le dio la confianza de ser parte del comité de selección del Poder Ejecutivo, él intentó colocar a perfiles afines a su persona y perfiles, por cierto, de muy dudosa reputación, algunos que incluso en algún momento jugaron en contra del presidente López Obrador, como se narra en este libro, se revelan los nombres de esas personas. Y pues bueno, la presidenta de la República se enteró de todo esto y terminó por tener pues que ella misma que bajara varios de los candidatos que Arturo Saldívar había querido imponer en las listas, diciendo, por cierto, en las reuniones del comité que eran instrucciones de la presidenta de la República, cosa que era y es completamente falsa. Regresándome otra vez a Traición en Palacio, tú dices en ese libro que al menos en las últimas presidencias, y recuerdo que citas la de Enrique Peña Nieto, la consejería jurídica era utilizada en realidad para hacer negocio con la justicia, pero que Julio Scherer lo había exponenciado, digo, a tal nivel que fue ya de un cinismo y un descaro impresionante. Pero mi pregunta concreta es, ¿tú crees que se sigan haciendo estas prácticas o que si ya establecieron algunos candados, digo, con la experiencia que deja toda esta investigación respecto a cómo utilizaban la consejería jurídica? Es claro que la consejería jurídica en este gobierno no está siendo utilizada como un instrumento para hacer negocios, y tan claro es que por eso Arturo Saldívar no pudo llegar a ese puesto, porque Arturo Saldívar aspiraba por lo menos a ser el consejero jurídico y de ahí saltar a la Fiscalía General de la República. Esa era su ambición, ese era su objetivo, y por eso entró a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, y sin embargo no logró su ansiado objetivo de ser consejero jurídico. La presidenta de la República se inclinó por un perfil mucho más, de mucha más honestidad, un perfil incorruptible, que es el de Ernestina Godoy, que a pesar de no tener tanta experiencia como abogada, no tiene la experiencia que tiene Arturo Saldívar, sí es una persona de su confianza, y yo estoy seguro que en esa oficina no se están haciendo los negocios que se hicieron en tiempos de Julio Scherer. Y para redondear y ahora sí cerrar la entrevista, ¿qué viene para ti, qué viene para la editorial o hasta dónde esperan que termine este tema del acoso que hay en su contra por ambos libros? Pues vamos a pelear la incompetencia. El Poder Judicial de la Ciudad de México no puede llevar un caso como este, no puede llevarlo con ninguna imparcialidad, con la más mínima imparcialidad. Es incapaz de hacerlo porque hay un claro conflicto de interés, hay un problema de competencia, porque este es un caso de un funcionario público federal, exfuncionario público, que el libro se escribió sobre él en su condición de funcionario público federal, aunque se habla de él antes de ser consejero. Tiene que ver con su paso Claro. por el gobierno federal, y en consecuencia vamos a pelear que no sea el Poder Judicial de la Ciudad de México, sino el Poder Judicial Federal
el que lleve este caso. Aún así, te quiero decir que esta reforma judicial coloca a mí y a muchos otros periodistas en una situación pues de mucha vulnerabilidad porque Claro. es un poder judicial que va a estar más sujeto y va a ser más dependiente del poder político de lo que había sido el poder judicial, de lo que fue el poder judicial antes de la reforma. De manera que va a haber que estar muy atentos. Por suerte tengo yo el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que se dedican a la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, han sido muy vocales al respecto de mi caso y vamos a llevarlo también a instancias internacionales si es necesario. Ya los abogados que me están apoyando en este tema tienen preparada una estrategia de escalar esto hasta el nivel internacional. Entonces, pues en esas estamos. Y tienes tu protección, digo, porque aparte ahorita que mencionas que tienes el respaldo de agencias nacionales e internacionales, entiendo que una de ellas es artículo 19. ¿Tienes tu protección también por lo que contabas que ya intentaron el año pasado ingresar al edificio donde vives? Pues tengo que ser muy cuidadoso porque intentaron ingresar al edificio en el que vivo y también intentaron ingresar al edificio de un familiar. Son actos de amedrentamiento y pues bueno, como periodista uno tiene que cuidarse de este tipo de cosas, pero yo no le tengo miedo a Julio Scherer Ibarra. Obviamente cualquier cosa que me pase será responsabilidad de Julio Scherer Ibarra, de Arturo Saldívar, de Carlos Alpizar, de Rafael Guerra, de todos estos personajes a los que he señalado y que además hoy pues están dirigiendo este acoso judicial en mi contra. Pero bueno, hay que cuidarse, es un país en el que vivimos peligroso para ejercer el trabajo periodístico, así que pues siempre hay que estar muy cuidadosos y muy atentos. Perfecto, Hernán, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos para poder platicar contigo. Muchas gracias, Diego.